buenas noches, hermanas y hermanos, paz y bien. Nos reunimos una vez más esta noche para poder dar inicio al tercer día de nuestra semana bíblica online. Durante estos 2 días anteriores hemos compartido como comunidad el tema de la enfermedad en el Antiguo Testamento. En medio de este tiempo de pandemia que estamos viviendo, la gran temática de nuestra semana bíblica es cómo ser cristianos en tiempos de pandemia. Y durante estos 2 días hemos recibido la luz del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel concebía la enfermedad y cómo este concepto de enfermedad se va transformando a lo largo de la historia de la salvación. Hoy daremos paso a una temática muy importante ya en el Nuevo Testamento. Nos acercamos al tiempo que vivió Jesús y vamos a compartir la enfermedad y la exclusión social y religiosa en el Nuevo Testamento. Sean pues todos y todas bienvenidas a esta noche de bendición, donde en este mes de la Biblia nos acercamos a conocer un poco más de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, que ilumina nuestro caminar como comunidad cristiana. Vamos a dar inicio entonces esta noche con un pequeño momento de oración, suplicándole al Señor que nos ilumine con la fuerza de su Espíritu para poder vivir este instante como un tiempo de fe. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia y la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Te suplicamos, Padre de bondad y de misericordia, que envíes la fuerza de tu Espíritu sobre cada uno de los que nos hacemos presentes a esta transmisión, para que tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, para poder aprender de lo que nuestro invitado de esta noche va a compartir con nosotros. Que la luz de tu palabra guíe nuestros pasos para nosotros poder ser auténticos discípulos y discípulas de Jesucristo en medio de nuestra realidad. Nos quedamos reunidos en esta noche como hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, todos los que se van conectando ya con nosotros en esta noche, bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a este tercer día de nuestra semana bíblica online. Vamos a presentar en este momento a nuestro invitado, a este hermano que compartirá con nosotros durante esta noche y que nos iluminará con lo que el Señor le ha inspirado y lo que ha preparado para nosotros desde las capacidades que el Señor le ha regalado a lo largo de su vida. Antes de ponérselo en pantalla, les voy a decir algunos datos que hemos investigado sobre él, algunos pocos de lo mucho, del gran recorrido que ha tenido dentro de su vida en nuestra iglesia. Nuestro invitado de esta noche nace en el año 1961 en Alemania. Ya desde el otro lado del mundo, él entra en el año 1980 al seminario de la diócesis de Mainz, si no estoy mal en la pronunciación. Allá realiza sus estudios de teología y también en Múnich, en el seminario Santo Tomás de Aquino, también estuvo realizando parte de sus estudios. En el año 1985 recibe la ordenación sacerdotal allá en Alemania. Ya en el año del 85 al 89 inicia pues, una serie de trabajos pastorales en diversas parroquias de su diócesis. De 1989 a 1992 será nombrado secretario de Monseñor Karl Lehmann, allá obispo de una de las diócesis de Alemania. De 1990 a 1993 realiza sus estudios de doctorado en teología allá en Alemania, y en el año 1992 viaja a este país, República Dominicana, a comenzar un trabajo pastoral en la diócesis de La Vega,
en un primer momento. Luego será profesor de teología en el seminario Santo Tomás de Aquino, acá en Santo Domingo. Y del año 1998 empezará a coordinar el trabajo pastoral en Fe y Alegría de acá de Santo Domingo. Ingresa a la Compañía de Jesús en el año 1999 y desde hace un tiempo presta el servicio como superior provincial de los padres jesuitas acá en nuestro país, acá en las Antillas. Damos entonces la bienvenida al padre Martín Leng, que nos acompañará esta noche, que nos iluminará con su palabra. Padre, muy buenas noches, bienvenido, paz y bien. Buenas noches, santa alegría. Pues le dejamos entonces la oportunidad de compartir un poquito con nuestra comunidad de nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario acá en Villa Duarte. El tiempo es totalmente suyo para compartir aquello que el Señor le esté iluminando. Sí, me alegro mucho que esta noche podemos compartir un poco sobre el tema de la enfermedad en el Nuevo Testamento y cómo eso significa en el mundo social y religioso de aquel entonces una exclusión. Si hoy por hoy la enfermedad es un sufrimiento, lo era también y en cierto sentido mucho más en la antigüedad. Hoy disponemos de seguros, aunque no cubran todo, pero algo resuelven. Disponemos de muchas facilidades de salud, de médicos, y la medicina está evidentemente mucho más avanzado que en aquel entonces. Entonces la enfermedad se encuentra en la antigüedad y también en el mundo bíblico mucho más encerrado en este mundo religioso, diciendo qué significa realmente estar enfermo. Hay un viejo adagio que dice, el que se porta bien, le va bien. El que se porta mal, le va mal. Conclusión, si a uno le va mal, se portó mal. Nosotros conocemos eso del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento eso está muy presente todavía. Esa idea que una persona está enferma porque se ha portado mal, porque ha cometido un pecado. Y con esto vamos ya al primer texto. Vamos a dedicar este texto, esta tarde, esta noche hoy, a ver 5 escenas de la vida de Jesús, 5 momentos de encuentros con enfermos. El primero que queremos ver hoy está en Juan capítulo 9, Jesús y el ciego de nacimiento. Una ceguera de nacimiento, sin duda, es una situación muy especial. Una persona que nunca ha visto la luz, una persona que no conoce los colores, que no sabe lo que es una noche estrellada, lo que es un arco iris o la hermosura de un pasaje. Entonces, este ciego de nacimiento está sentado al borde del camino cuando Jesús y sus discípulos pasan por ahí. Y viene la pregunta casi inevitable de parte de los discípulos que se dicen a Jesús: Maestro, dinos, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces parece algo evidente para los discípulos que detrás de la ceguera de este ciego de nacimiento tiene que haber algún pecado, sea de él o sea de sus padres. Pero Jesús aclara la situación y le contesta inmediatamente: ni él ni sus padres han pecado. Nos revelará en él la gloria de Dios, la gloria y el poder de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Entonces así Jesús se acerca a este ciego de nacimiento y, como bien lo recordamos, lo envía a bañarse en la piscina. Primero Jesús escupe en la tierra, hace un lodo. Eso no es un medicamento en sentido moderno, es una acción simbólica. No es realmente un medio de curar, es un medio de significar. ¿Y qué significa ese como salivazo en la tierra, ese lodo que hace con la tierra? Está recordando de alguna manera la creación que el hombre que está tomado del barro de la tierra y le pone esta tierra en los ojos y dice: vete a la piscina de Siloé. Siloé, la palabra hebreo de la raíz hebrea shalach, que significa enviar, el enviado. Báñate allá. Pues el ciego que no tiene nada que perder
va a bañarse en la piscina de Siloé y vuelve a ver. Lo que significa aquí la curación del ciego de nacimiento nos ilumina en diferentes direcciones. Por un lado nos dice, la enfermedad no es un castigo de Dios. La enfermedad tiene un significado diferente, quizás no siempre comprensible para nosotros, pero no podemos identificar maldición con enfermedad. No podemos identificar castigo de Dios con enfermedad. Más bien, esta enfermedad se convierte también en un momento de gracia, en una gracia especial, pero también se convierte en un símbolo para todos nosotros. Son muchas las curaciones que se describen en el Nuevo Testamento. Son muchas las curaciones de Jesús, pero nunca cura a un enfermo simplemente para sanarlo, sino siempre hay un mensaje detrás de eso para nosotros. El ciego de nacimiento ilumina la palabra de Cristo cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Realmente sin luz todos somos ciegos. Si no hay luz en la noche, no vemos. Nosotros tenemos esa experiencia de cuánto en veces cuando hay un apagón, el foco no tiene pila y nos encontramos en la oscuridad, no encontramos los fósforos y estamos ciegos. Así realmente necesitamos también una luz en la vida para caminar, la luz de la fe. Y así de una forma especial ilustra el episodio, la perícopa del ciego de nacimiento, la fe. La fe que es la luz que nos permite caminar. Pero sucede algo más. Este hombre que estuvo excluido de la comunidad por estar ciego, ahora se enfrenta a una nueva exclusión más grande. Lo someten a toda una serie de interrogatorios y preguntan, tú eres el que estaba ciego, ¿y quién te sanó? ¿Y cómo lo ha hecho? Y él lo va contando en largos diálogos. Todo el capítulo 9 de San Juan nos describe cómo finalmente el ciego de nacimiento, por adherirse a Jesús, de nuevo está excluido de la comunidad. Pero mientras que está excluido de la comunidad, de la sinagoga, lo botan fuera de la sinagoga, al mismo tiempo está incluido en una nueva comunidad, la comunidad de los que siguen a Jesús, en la comunidad de los fieles. Y así podemos describir todo el camino del Nuevo Testamento, de la relación de Jesús con la enfermedad, como un camino de la exclusión a la inclusión, de la exclusión de la comunidad social y también de la comunidad religiosa, a una nueva inclusión en esa comunidad del reino de Dios. Porque todas las naciones de Jesús tienen que ver con ese reino, son signos de la presencia de este reino de Dios. Este primer milagro que queremos ver hoy del ciego de nacimiento de Juan 9 nos da como ya el aire fundamental. Y tenemos que tener eso muy presente en nuestra vida. Porque hoy todavía creemos a veces, bueno, y nos preguntamos, ¿qué mal he hecho yo que me pasa esta enfermedad? ¿Qué mal he hecho yo que mi hijo está enfermo? ¿Qué mal he hecho yo que ahora este familiar mío tiene cáncer? O este amigo mío tiene que luchar con esta enfermedad. Todavía existe esa pregunta hoy. Y escuchamos a Jesús y nos damos cuenta que no es así. Que también la enfermedad es un momento donde más profundamente podemos encontrar a Dios. Y que precisamente las bienaventuranzas nos explican que los que son excluidos de la sociedad, que son rechazados, que parecen ser desgraciados, son elegidos por el Señor. Son elegidos como aquella muchedumbre de los cuales Jesús pronunció las bienaventuranzas por primera vez. En Mateo 5 no lo describe cuando dice que era una gran muchedumbre de tullidos,
de paralíticos, de ciegos, de cojos, de endemoniados que escuchaban a Jesús. Y él los mira, y como lo escribe Lucas en 6:20 en adelante, lo escuchamos en el Evangelio de hoy, dice: dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes los que tienen hambre hoy, los que lloran, los que sufren, porque serán consolados. Entonces, que tenemos que ver cómo Jesús cambia como esa perspectiva del mundo. Lo que son últimos serán de repente primeros, y primeros serán últimos. Y así vemos como la enfermedad toma un nuevo sentido, un sentido de encontrar a Dios también en esta situación. Dios que también puede cambiarlo, pero no siempre se trata de cambiar la condición de la enfermedad, sino de vivirla de una manera nueva también. Quisiera que veamos 4 relatos más que nos ilustran eso. Lo primero, Marcos 1:40 al 45. Muy significativo este relato ya en el primer capítulo de San Marcos. Lo voy a leer un momento y voy a irlo comentando también. Dice aquí: se le acercó a Jesús un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Está ese leproso que se arrodilla delante de Jesús, se atreve a acercarse a él. Sabemos muy bien cómo desde las prescripciones del libro Levítico en el Antiguo Testamento, los leprosos tenían que vivir fuera de los pueblos, no podían entrar en los pueblos. Tenían que avisar a los demás: leproso, leproso, no se me acerque. Ahora este sí se acerca a Jesús, tiene el valor, pero con ese miedo se tira de rodillas, dice: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús hace algo que es inesperado. No lo sana simplemente con su palabra, sino hace lo que no se debe hacer, lo toca. Dice al Antiguo Testamento en el Levítico capítulo 13, el que toca a un leproso queda impuro. Pero no es así. Ese toque de Jesús, ese extender la mano, tiene un significado mucho más profundo. Dice: tú ya no eres excluido. Tú perteneces también a esta comunidad. Y lo va a pedir que lo confirme legalmente. Ve, muéstrate al sacerdote, para que según la prescripción de la ley de Moisés, el sacerdote diga: estás limpio, puedas volver a pertenecer a la comunidad. Pero Jesús lo hace con un gesto que desafía al mismo tiempo esa sociedad de exclusión. Lo toca. Y eso es lo sorprendente de esta escena. Y quizás lo más significativo, que Jesús extiende sus manos para tocar el leproso. No se le pega a Jesús la impureza del leproso, sino se le pega al leproso la santidad, la vida, la pureza de Jesús. Jesús es más fuerte y Jesús quiere que precisamente este marginado, esta persona temida, excluida, pertenezca a él, y por eso lo toca. Creo que es algo significativo para ese mundo de hoy también, incluso cuando vivimos en pandemia. Con eso no quiere decir que debemos desafiar las leyes de la higiene, no se trata de este tema de la higiene, pero sí se trata de una actitud profunda. Si queremos respetar las leyes de la higiene y queremos proteger a nosotros mismos, a los demás, cuidarnos y cuidar a los demás, eso es correcto. Evitamos por esto abrazarnos y tocarnos en ese sentido. Pero aquí hay otro significado. Aquí simplemente se trata de una actitud fundamental. Esa actitud fundamental de Jesús que quiere significar que precisamente aquella persona que está rechazada e excluida pertenece a él y él quiere que pertenezca a él. Y sucede algo rarísimo en este texto. Si leemos el último versículo de Marcos, primer capítulo,
versículo 40, cuando dice ahí, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Entonces lo que sucede es al final de esta pequeña historia, Jesús ocupa ahora el lugar del leproso. Antes los leprosos no podían entrar a los pueblos y ahora dice que Jesús ya no podía entrar en los pueblos, sino tenía que ir a lugares solitarios. Que Jesús siempre hace. Toma el lugar del que menos vale en los ojos del mundo. Toma el último lugar, toma el puesto abajo. Como San Pablo describe en Filipenses 2, 6 al 11, cuando dice, Él se vació de su divinidad y tomó el lugar del esclavo, haciéndose semejante a nosotros en todo. Entonces Jesús que se baja hasta la esclavitud, se baja hasta el lugar del excluido, se baja hasta la muerte, una muerte de cruz. Máximo ejemplo de la exclusión, esa cruz. Crucificado fuera del pueblo. Gólgota, el lugar que no está en la ciudad, está fuera del pueblo. Pero este lugar que parece ser un lugar de maldición, recordando el Deuteronomio, que repite Gálatas en el capítulo 3, cuando dice, maldecido lo que cuelga de un madero, diciendo que el que cuelga de una horca, de una cruz, es maldecido. Pero Jesús asume esta maldición del mundo para que se convierta por nosotros en bendición. O sea, Él toma el lugar del excluido en la sociedad para incluirlo, para incluir en esa sociedad diferente, en esta comunidad diferente que conocemos como el reino de Dios. Algo muy parecido a ese capítulo 1, 40 al 45 del leproso, sucede en el capítulo 5. Capítulo 5, 24 al 34, Jesús sana a la mujer con flujo de sangre. Vamos también a escuchar un momento ese texto, Marcos 5, 24. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos se contestaban, ya ves cómo te oprime toda esa gente y preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, quede sana de tu enfermedad. Tenemos casi la misma situación, esta vez ligado de una forma especial a la situación de la mujer, y que tiene flujo de sangre desde hace 12 años. Otra vez es el libro Levítico que describe como las enfermedades de la piel, como el semen, como la sangre, como la muerte hace impuro. Son todos esos elementos que hacen impuro. Entonces la mujer tiene que sufrir esa impureza cada vez que tenga la menstruación, según el Antiguo Testamento, y donde ella se siente que era impuro, lo que toca que era impuro. ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento de esa mujer que sufre desde hace 12 años de ese flujo de sangre? Está excluida completamente de la sociedad. Lo que ella hace impuro.
Su enfermedad no solamente la hace sufrir como enfermedad, la hace sufrir también porque se ve excluida, se ve marginalizada, se ve relegada a un lugar donde no puede compartir con los demás. Y ella ahora pone su esperanza en Jesús y hace lo que la ley mosaica prohíbe, toca a Jesús. Y otra vez vemos el mismo fenómeno. Tocar a Jesús no le pega a Jesús la impureza o la enfermedad, sino le pega a ella la vida de Jesús. Qué tarea para nosotros también acercarnos a Jesús para tocarle, aunque sea el borde de su manto. Mucha gente había ahí y como van a ese velorio de la hija de Jairo, se están apretando uno y el otro. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, pero maestro, ¿qué pregunta es esta? Si todo el mundo te está apretando. Le estaban tocando a Jesús, pero no con esa fe con la cual le tocó esta mujer. Y Jesús se da la vuelta y la ve a ella. Y ella confiesa su culpa. Sí, fui yo. Y le cuenta toda la verdad. Vemos el sufrimiento de esa mujer. Dice que 12 años que ha gastado encima de eso todo su dinero. Dice un observador perspicaz que Lucas no menciona que ella había gastado todo su dinero con médicos y salió peor, porque dicen que Lucas era médico, ¿verdad? Pero de todas maneras vemos ese múltiple sufrimiento de esta mujer. Pero Jesús la sana. Y la mira con esta misericordia infinita divina, diciendo, hija, pero tu fe es grande, tu fe te ha salvado, vete en paz. Una vida nueva de este Jesús, una invitación a pertenecer a este reino de Dios, una invitación a tratar las personas de una manera diferente, a no excluirlos, mejor a incluirlas, a buscar a los marginalizados, a los excluidos de la sociedad, precisamente a aquellos que no valen. En la primera carta a los Corintios, San Pablo advierte a esa comunidad, pero miren las vocaciones de Dios. Ahí no hay muchos que son de mucho renombre en el mundo, no hay muchos cultos estudiados, respetados. Más bien lo que no vale en el mundo fue elegido por Dios. Lo que está como desechado por el mundo es elegido por Dios. Una lógica que una y otra vez vemos en el Nuevo Testamento. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, dice la Virgen María. Llena a los hambrientos de los bienes y los ricos despide vacíos. Cuando poder de cambio en una sociedad hay en estas palabras. Y así sigue. No podríamos mencionar un sinnúmero de textos. Pensamos solamente en Lucas 16, cuando se relata la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Cómo cambia la historia desde los ojos de Dios. ¿Quién es importante? ¿Quién es valioso? ¿Quién tiene un nombre? Lázaro tiene nombre. Entonces así vemos como hay una dinámica en el Nuevo Testamento, una dinámica que nos muestra a Jesús y una dinámica que en nuestra vida como iglesia siempre tenemos que tratar de buscarla a recuperar. No he venido a buscar a los santos sino a pecadores. No son los sanos que necesitan el médico, sino los enfermos. He venido a buscar lo que estaba perdido en este mundo. Entonces vamos a ver una cuarta en la historia, un cuarto texto de sanación. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 13, versículo 7, versículo 10, 13, 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Ahí se nos relata la historia de la mujer encorvada. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que desde hace 18 años estaba poseída por un espíritu
que la tenía enferma. Y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación el día sábado. Y dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se la debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Esta mujer encorvada, 18 años, otra dimensión también, dice que un espíritu maligno la tenía encorvada. El mundo, sobre todo el mundo pagano, mucho más todavía que el mundo judío, veía en la enfermedad también el obrar de los demonios. Entonces tiene un mal espíritu, tiene un demonio. Qué desgracia esto, qué exclusión, qué malentendido también de la enfermedad. Entonces vemos que el Nuevo Testamento asume esta manera de hablar de su mundo circundante. Si describe, por ejemplo, en el capítulo 9 de Marcos, la epilepsia como una posesión demoníaca. Pero eso no significa que hoy entendamos que tenemos que entender eso de esta manera. Tenemos más bien la liberación que obra Jesús, que es una liberación en todas las dimensiones, tanto en la dimensión social como también en la dimensión religiosa, en la dimensión humana. Una liberación en todas las dimensiones. Entonces, esa mujer encorvada, ustedes se imaginan una persona que no puede mirarle al otro en los ojos porque está doblado completamente. Lo que puede mirar solamente es el piso. Es como el prototipo de una persona humillada a mirar solamente hacia abajo. Y esa humillación encontramos en esta mujer. Lo encontramos en ella, que entonces va a la sinagoga y tiene que quedarse atrás en la sinagoga, en algún lugar ahí perdido. Pero Jesús la ve y la llama. Y lo están mirando y están acechándola a Jesús también, a ver si hace en sábado algo que no deba hacer en sábado. Pero Jesús le impone la mano y libera a esa mujer. ¿Cómo no vamos a ver en esta mujer encorvada también la situación de la mujer en muchas sociedades hasta el día de hoy? Y muchas veces también en nuestra sociedad, que se encuentra como humillado, se encuentra como sin los mismos derechos, sin la libertad, sin posibilidades, privada de su dignidad de ser humano, de su dignidad de hija de Dios. Entonces Jesús reestablece la dignidad de esta mujer. Cuando Él la endereza, dice: bueno, eres ser humano, camina derecho, puedes mirarle a los ojos a los demás, tú tienes valor. Jesús le devuelve esa dignidad y este valor. Vemos así como esa actitud, esa sanación de Jesús tiene una dimensión medicinal, tiene una dimensión religiosa y tiene una dimensión social. En cada instante Jesús quiere resaltar la dignidad de cada persona humana. Y por supuesto, en nuestras sociedades siempre hay que resaltar la dignidad de aquel a quien no se le quiere dar esa dignidad. En ese caso, esa mujer encorvada. Y el jefe de la sinagoga se disgustó. No tienen 6 días para curar, ¿para qué sanar esta hoy?
Y Jesús dice, y si ella estaba atada 18 años, no era justo que precisamente en el día del Señor, en el día del sábado, había que sanarla y devolverle a ella la vida. La gente contentísima. Pero hay algunos guardianes de la ley que se disgustan y ya están pensando una y otra vez cómo pueden acabar con Jesús, cómo pueden deshacerse de él. La sanación de Jesús siempre nos muestra este camino del Nuevo Testamento de la exclusión a la inclusión, de darle parte así de nuevo en la comunidad en que vivimos, pero también en la comunidad religiosa, en la comunidad humana. Vamos a ver un último ejemplo de una sanación. Volviendo al Evangelio de Marcos, también lo podríamos encontrar en los otros evangelios sinópticos casi igual. Y esto es en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. La sanación de un paralítico. Ese paralítico tiene problemas de llegar donde Jesús. Vamos a escuchar un momento ese texto. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Bueno, problema ahora, ¿cómo van a entrar, llevar este enfermo, este paralítico, donde Jesús? No hay manera de entrar por la puerta con tanta gente. Bueno, hay que ser a veces ingenioso también para llegar donde Jesús. Entonces ellos sí son ingeniosos y atrevidos también, porque se encaraman en el techo. Como ya sabemos bien la historia, rompen el techo también y bajan con 4 sogas en una en cada esquina de la camilla al paralítico donde Jesús. El Evangelio no lo dice, pero yo me imagino como Jesús se rió cuando vio a este paralítico bajando delante de él con unas sogas, como este tipo de ascensor, mejor dicho, descensor, delante de él. Y ve a esto, y dice, bueno, pero esa gente sí son atrevidos. Hay que tener una audacia también, la audacia de la fe, de llegar donde Jesús. Y Jesús lo mira. Pero no solamente mira a ese hombre en su enfermedad, que vemos así como una enfermedad corporal, sino le mira al hombre al corazón. Y ve lo que realmente lo tiene paralizado a este hombre. Y le dice esas palabras tan consoladoras y también tan desafiantes. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué alegría más profunda habrá invadido a ese hombre cuando le dicen que sus pecados son perdonados? Él bien sabía lo que quizás mucha gente no sabía, que le tenía paralizado lo más profundamente. El pecado nos paraliza para el bien. Muchas veces nos damos cuenta de esto, ando por un camino que no está bien y después dejo uno, lo otro y ya se le va el deseo y el gusto, el ánimo para el bien. Se le va el ánimo también para rezar, para hacer cualquier cosa buena. Así este hombre paralizado, sus pecados te son perdonados. Ahí hay unos letrados, unos escribas, unos fariseos y se escandalizan. ¿Y quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y Jesús dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. Este es como un texto tan hermoso y tremendo. No simplemente que Jesús sana a este hombre en todas las dimensiones, la dimensión física y también la dimensión espiritual, sino también lo invita a ser libre. Anda por tus propios pies. Toma tu camilla y anda.
¿Qué potestad es esa que tiene Jesús? La gente se pregunta una y otra vez, ¿y con qué autoridad habla Jesús? ¿Qué potestad tiene él? Es una nueva doctrina. En algún lugar que Cafarnaúm dice, ¿qué nueva doctrina está enseñando Jesús? ¿Qué nueva Torah? ¿Qué nueva ley? Por supuesto, la nueva ley de Jesús es la ley de la libertad. Y la autoridad de Jesús es la autoridad del amor. Porque el amor tiene la máxima autoridad. Y con esta ley de la libertad y con la autoridad del amor, sana a ese paralítico y le invita a ser una persona libre. Toma tu camilla y anda. No queda paralítico. Una invitación a nosotros también. Sé tú mismo. Asume tu dignidad. Hazte cargo de tu propia libertad. Lo que hace con cada uno de estos enfermos que hemos visto, el ciego de nacimiento, que ahora puede ver, que tiene fe. Fe en Cristo. Yo soy el que tú ves. Y él se arrodilla delante de él y cree en Jesús. Pero también fe en sí mismo. Porque con mucha autoridad él dice a los que le desafían, no, es un profeta. Sabemos que un hombre pecador no puede hacer semejante cosa. Libertad para ese leproso que ya puede ser una persona libre y tomar su vida en sus manos. Libertad para esa mujer que sufría de flujo de sangre, para que ella se pueda mover libre en esta sociedad. Libertad también para este paralítico. Libertad para la mujer encorvada que puede caminar derecho. Entonces, si Jesús, con su autoridad, con su palabra de amor, de Hijo de Dios, nos invita a vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. En el bautismo se pregunta, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? La ley de Dios ya en el Antiguo Testamento es una ley de libertad. Y realmente tenemos mandamientos para no volver a ser esclavos del vicio, de la adicción, del pecado, de la injusticia, de la mentira. Tantas esclavitudes que hay en este mundo. Entonces, así, ya en el Antiguo Testamento dice, al principio de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, en Éxodo dice, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de Egipto, de la casa de la esclavitud. Te saqué de la esclavitud para que seas libre. Y así hoy también el Señor nos invita a esa libertad, a ser libres como hijos e hijas de Dios. Queda como por ver qué significan entonces todas esas sanaciones en el Nuevo Testamento. En algún momento, Juan el Bautista manda donde Jesús y le pregunta, lo podemos leer en Mateo 11 o en Lucas 7, manda donde Jesús dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le contesta, pero cuéntenle a Juan lo que ven. Cojos andan, ciegos ven, sordos oyen, los leprosos se hacen limpios, muertos resucitan y a los pobres se anuncia la buena nueva. Entonces, los milagros de sanación de Jesús, los exorcismos, las liberaciones del demonio, todo eso son signos de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Son signos de una concepción diferente de sociedad y de religión también. Una sociedad de justicia, de fraternidad, donde se nos invita realmente a vivir de una manera diferente. Una manera de respeto de la dignidad del otro, de cada persona. Y de la dignidad sobre todo del más débil, del más humillado, del que parece ser nada, que en los ojos de Dios puede ser número uno y el más importante y el más grande. Una sociedad en que el más grande no es el que manda, sino el que sirve. Porque Cristo dice, yo estoy en medio de ustedes como a uno que está sirviendo. Sí, podemos resumir y decir, en el Nuevo Testamento, la enfermedad refleja la creencia y la situación de la sociedad contemporánea de Jesús y también de la sociedad religiosa judía.
la cual la enfermedad se veía muchas veces como un castigo de Dios, en el cual la enfermedad significaba en muchos sentidos exclusión de la sociedad. Jesús viene y toma el lugar del excluido e invita para que haya un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de convivencia, en el cual precisamente este excluido pertenece a Cristo, pertenece a esa comunidad del reino de Dios. Y así invita a todos nosotros de pensar de una manera nueva, de pensar cómo Cristo está presente precisamente en ese enfermo. Lo vemos en Mateo 25, 31 al 46, la descripción del juicio final. Esa descripción del juicio final dice que el protocolo de este juicio es la pregunta por cómo hemos tratado al hermano, al último de los hermanos, de las hermanas, cómo hemos tratado al que sufre. Estuve enfermo y fueron a verme, me visitaron. Es decir, que Jesús se identifica precisamente con esta persona, con el enfermo, con el marginado, con el encarcelado, con el que sufre, con el hambriento, con el desnudo. Ahí encontramos la presencia de Cristo, con el leproso, con esa mujer de flujo de sangre. Eso significa algo también en esa pandemia que estamos viviendo. Significa que aquel que está enfermo no es el que está castigado por Dios, sino es aquel en el cual podamos encontrar también la presencia de Cristo. Porque Cristo toma ese lugar también de este enfermo. Está presente ahí, se hace presente. Pues es una invitación para nosotros para que también abramos los ojos, los oídos y podamos reconocer y realizar esa presencia de Cristo en nuestro mundo y tratar de seguirlo, lo que Él nos dice, a lo que Él nos invita también en este momento. Cuando Jesús llega a la sinagoga de Cafarnaún, se encuentra en el rollo del profeta Isaías, con el capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para anunciar una buena nueva a los pobres, a la vista a los ciegos, libertad a los cautivos, liberación a los explotados, sanar los corazones quebrantados y anunciar un año de gracia, el perdón del Señor. Nosotros hoy como iglesia tenemos parte en esta vocación de Cristo también, porque somos cristianos, pertenecemos a Él. Así se nos invita para que podamos de alguna manera también ayudar a reconocer y a sanar las heridas de este mundo, las heridas de la exclusión y de la marginalización, y podamos abrir nuestros corazones, nuestros brazos, nuestras vidas para aquellos que parecen ser marginados en el mundo de hoy. Quisiera terminar aquí esa breve exposición para invitarles también a ustedes que puedan participar con alguna pregunta. Muchas gracias, Padre Martín, por esta preciosa exposición que nos ha hecho sobre el tema de la enfermedad en los distintos milagros de Jesús en los evangelios. Se nos ha recalcado mucho el hecho de la enfermedad concebida como exclusión social y cómo Jesús ha tomado el lugar del excluido, haciendo que todos los excluidos formen parte de la comunidad de los hijos e hijas de Dios. Vamos ahora a leer algunos de los comentarios y preguntas que todos los que están conectados con nosotros están haciendo a través de los comentarios de Facebook. Invitamos a aquellos que tengan preguntas que las vayan escribiendo en la caja de comentarios para que podamos presentarlas y que el Padre nos las pueda responder. Vamos a empezar con este comentario de la hermana Emiliana de León de Suárez, que dice: la mujer hemorroísa, triplemente discriminada por la sociedad, por ser mujer, por ser pobre, por ser enferma o impura. ¿Cuáles realidades hoy nos siguen marginando?
Pregunta la hermana Emiliana. Bueno, yo creo que eso es algo que podemos tratar de ver cada uno en su medio ambiente. Creo que muchas veces hay una marginación social que estamos viviendo también, que podemos observar. ¿Cuáles son las personas que prácticamente no pueden entrar en la sociedad, ¿no? Vemos que nuestra misma sociedad de hoy distingue. Fíjate, aquí estoy yo en la parroquia Domingo Sabio, los guandules. A veces personas que vienen de un barrio que hasta se sienten como incómodos cuando van a otro lugar en la sociedad, porque se sienten como no bien aceptados, no saben cómo caminar. Creo que hay muchas situaciones que en el mundo de hoy hacen vivir también esa marginalización. Yo creo que es algo para nosotros todos que a reflexionar. Y bueno, podríamos señalar algunos elementos contundentes también, ¿no? En esto. A veces son personas también, hoy todavía con enfermedades. Pensemos en los enfermos del SIDA, por ejemplo, que podrían tener una situación así de marginalización. Bien, vamos a leer otro de los comentarios. Mary Herrera nos dice que el sábado es sagrado para algunos hermanos separados. ¿Será esto por considerarlo bendito por las curaciones hechas por Jesús en sábado? Mire que en el Antiguo Testamento es una de las leyes más fuertes, la ley del sábado. Esa ley del sábado ciertamente tiene su sentido, porque hay que tener un tiempo para descansar y también hay que tener un tiempo para dedicarse, por ejemplo, a la familia, pero también para dedicarse a Dios, para orar, para meditar, para estar como más cerca del Señor, explícitamente. Entonces, en el Antiguo Testamento eso es el sábado, con unas leyes que después a través de los fariseos se hacen más contundente y tajante todavía. Jesús desafía esto cuando él dice, pero no es el hombre creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. En Marcos 2:27, si mal no recuerdo. Y realmente hay a veces algunos hermanos que leen el Antiguo Testamento, pero no miran cómo el Nuevo Testamento lo va superando y cambiando. Porque una de las razones por las cuales querían matar a Jesús fue precisamente esto, por sanar en sábado. Entonces, hoy todavía a veces quieren volver a esa ley del Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento ya observamos como los mismos discípulos celebraban el domingo, el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de los muertos. Sí, por ejemplo, Hechos 20, capítulo 20, versículo 7 dice cómo estaban unidos en la comunidad de Troade a celebrar el partir del pan el primer día de la semana. Entonces, creo que hoy no podemos volver a esa ley del sábado. El sentido positivo de esa ley hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, porque es también una ley social que da libertad a los esclavos igual a los dueños, ¿no? Pero no podemos volver a querer guardar el sábado porque en el Nuevo Testamento tenemos algo nuevo. Y con Cristo comenzó una nueva creación el día de su resurrección. Y por esto en el mundo cristiano seguimos celebrando el domingo. Gracias, Padre. Padre Martín, ¿qué nos diría usted o qué le diría a usted a las personas que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia siguen diciendo o siguen creyendo que esta pandemia que estamos viviendo es enviada por Dios por el pecado que nosotros cometemos o por el pecado que los seres humanos cometen en la actualidad? ¿Qué le diría usted a estas personas? Fíjate, yo creo que la pandemia es una advertencia fuerte y violenta también sobre nuestros pecados, pero no en el sentido que tú podrías aplicarlo a una persona y dice, tú estás enfermo porque eres un pecador. El Papa Francisco, cuando tuvo la bendición Urbi et Orbi el Viernes de Dolores en Roma, dijo una palabra que me parece significativa. Él dice, no podemos pensar que podemos mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Y nosotros hemos enfermado a este mundo.
Y nosotros somos culpables también de las enfermedades de este mundo. Y creo que en ese sentido la pandemia también es una advertencia fuerte a nosotros a cambiar algo. Y a cambiar algo en nuestra manera de vivir, de concebir la sociedad, de concebir la economía, de concebir la naturaleza simplemente como recursos que yo puedo explotar. Hay algo diferente, es creación de Dios y merece otro tipo de tratamiento. Entonces creo que en ese sentido la pandemia nos pone delante del pecado del mundo, pero no en el sentido que donde hay más enfermos son más pecadores. A veces es al revés, ¿no? Ni que aquella persona que esté sufriendo está recibiendo un castigo de Dios para su... Eso no es así. Pero sí nos advierte una situación que nos llama a una conversión y a un cambio. Muy bien. Padre, precisamente la hermana Emiliana de León de Suárez nos dice también, ayer y hoy también se ha recargado que las enfermedades no son un castigo de Dios. Y eso creo que exactamente durante estos 3 días que llevamos de encuentro como semana bíblica, se nos ha recalcado mucho a la luz de la palabra de Dios, que Dios no nos castiga, sino que las enfermedades en muchas ocasiones son consecuencia de nuestros actos, de los actos de los seres humanos. Jaime Lócar dice, gracias Señor por demostrar que en cada enfermo y pecador se manifiesta la gloria de Dios por tu perdón y sanación. Santa alegría. Aquí también Leonor Suero Guzmán nos dice, ¿usted considera que Dios quiere que aprendamos algo con esta pandemia? Yo creo que sí, porque nos invita realmente a un cambio, que no sigamos igual. Y creo que eso también es posible. Fíjate, qué impresionante esto, cuando de repente en muchos lugares otra vez se podrían ver los peces en los ríos, delfines en las lagunas de Venecia, cuando en algunos lugares se podría ver que de nuevo la neblina, la contaminación desapareció. O sea que realmente nos advierte la pandemia algo sobre esto y creo que nos invita en ese sentido a un cambio. También nos advierte la fragilidad del ser humano, porque nos creíamos como todopoderosos, omnipotentes, como que el ser humano puede resolver todo, y eso no es verdad. Somos bastante frágiles, ¿no? Y eso nos invita también a un cambio, a una otra actitud frente a la vida, otra actitud frente al hermano y otra actitud frente a la creación. Ciertamente, y ojalá, ¿verdad? Los hombres de ciencia podamos tener pronto algún estudio científico que nos muestre el impacto que ha tenido las cuarentenas en nuestro planeta, porque ciertamente a nivel ecológico habrá tenido un impacto muy fuerte toda la disminución de gases de efecto invernadero y esto que usted dice, ¿no? Que los animales se sintieron más libres de poder salir porque el ser humano estábamos encerrados, estábamos confinados. Entonces todo esto ha causado un efecto ciertamente muy positivo para nuestro planeta, para nuestra casa común, y también tendría que hacerlo así para nuestros corazones, ¿no? Para nuestra vida, que esa sería quizá la gran pregunta que nos llevamos esta noche. ¿Qué hemos aprendido nosotros de esta pandemia? ¿Qué hemos aprendido de esta enfermedad que estamos viviendo como humanidad entera en este momento? Padre, en verdad queremos agradecerle de corazón este tiempo que ha dedicado a nosotros, a nuestra comunidad parroquial, el esfuerzo que ha hecho dentro de sus muchas actividades para dedicar este espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Gracias en verdad por compartir con nosotros esto que el Señor le ha mostrado y por iluminarnos para que también nosotros podamos, no solo durante esta semana, sino durante el resto de este mes y durante toda nuestra vida, acercarnos más al estudio de la palabra de Dios, acercarnos más a los evangelios y leer aquello que Jesús, que Dios nuestro Padre nos están diciendo a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Algún comentario final de su parte, Padre, para poder cerrar esta transmisión? Bueno, muchas gracias por invitarme y creo que es siempre muy bueno, nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos orienta, lee la Sagrada Escritura y creo que es una invitación también de meditarla, como dice el Salmo 1, día y noche,
pero sobre todo de profundizar en los evangelios, en las actuaciones, en las palabras de Jesús, y hacer que eso realmente nos penetre, nos cambia nuestra vida. Creo que nos invita de esta manera también de una nueva actitud frente a la situación también de la enfermedad, frente a la situación de la pandemia, y poder en este momento también encontrarnos de una manera nueva, más profunda con el Señor. Muchas gracias, Padre. Que el Señor le bendiga abundantemente y también en el servicio que presta a su comunidad con los padres jesuitas acá en este territorio del Caribe. Le pedimos su bendición para poder culminar esta transmisión. Vamos a orar. Señor, tú estás presente aquí. Confiamos en ti. Te pedimos que derrames tu bendición sobre nosotros, que ilumines nuestras vidas, que esta palabra tuya pueda entrar en nosotros, entrar en nuestro pensamiento, entrar también en nuestro corazón para que lo podamos sentir y nos pueda transformar, para que podamos amar más profundamente la palabra tuya. Pero que esta palabra tuya también llega a nuestras manos para transformar nuestras acciones, para que realmente no solamente escuchemos tu palabra, sino que aprendamos cada día más vivirla. Que dice reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así les bendiga, proteja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Martín. Gracias a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado en esta transmisión. Recordarles que el día de mañana estaremos nuevamente acá reunidos a partir de las 7:30 de la noche. Les invitamos a poder seguir invitando a los hermanos y hermanas de todos los grupos y movimientos de nuestra parroquia, así como a los amigos y familiares, para poder nutrirnos juntos de este banquete de la palabra de Dios, y pedirles que mañana tengamos presente, también tengamos a nuestro lado nuestra Biblia, la palabra de Dios, para ir juntos leyendo los textos que se nos van a proponer en esta segunda parte de lo que nos dice lo que se nos habla sobre la enfermedad en el Nuevo Testamento. Muy buenas noches para todos y todas. Paz y bien.